Bueno, mientras terminan de llegar los compañeros y vais pudiendo comentar esas cámaras que os decía, me voy presentando. Yo soy María Bao Cabezos, arquitecta técnica y trabajo en SM, despacho de arquitectura y consultoría BIM del director de la academia, Salva Moret. Y a la misma vez también soy profe aquí en Enseñem. Hoy nos atañe lo que sería familias, que doy tanto el curso en abierto como las formaciones específicas para empresa, como el módulo de familias dentro del máster. Y luego, como formaciones adicionales, pues también doy el módulo de estructuras en el máster. Y luego el curso de 50 horas, el Revit Iniciación, el Revit Avanzado, que bueno, después de Revit Familias está el Revit Level Up, no sé si os habréis apuntado alguno a la Masterclass. Y luego pues formaciones en empresa. En este momento lo que vamos a querer hacer es una masterclass de familias, entonces más que estemos la hora completa realizando una familia, lo que quiero es que veamos el proceso de pensar o de valorar cómo enfocar una familia en cuestión. Entonces, para eso he traído diferentes familias y cada una tiene sus ventajas y cada una también trae la valoración de qué desventajas podemos encontrarnos en función de cómo enfocamos una familia. Mirad, como supongo que todos nos habremos apuntado a la masterclass de familias, entenderemos que tendremos claro que una familia pues, puede ser en Revit o bien una familia cargable o bien una familia de sistema. Yo he encarado la masterclass más a las familias cargables, que entiendo que es el punto primordial por el que habéis intentado venir a la masterclass. Así que os he dejado colocadas unas cuantas. Cuando nosotros empezamos un curso de familias, ya sea, como os decía, o bien en el módulo del máster o bien en el curso en abierto, yo normalmente lo que suelo hacer es mostraros un ejemplo de a dónde quiero llegar y qué valoraciones quiero generar. Muchas veces empiezo o bien por una familia de una mesa con simplemente 4 patas y 3 o 4 patas cuadradas y un tablero, o bien empiezo con una silla o incluso hacemos los dos ejercicios en la misma sesión. La valoración de la silla es para, o sea, la generación, perdón, de la silla es para que valoremos exactamente cuántas extrusiones, cuántos elementos vamos a necesitar para crearlas y normalmente pues siempre os doy las dimensiones para que podamos tener alguna aproximación de cómo se genera esa silla. Por supuesto, cuando tenemos la familia hecha, a modo de repaso, normalmente pues suelo entregar pues, algún PDF que nos sirva de resumen de lo que hemos ido creando a lo largo de la familia, una especie de guión. Yo digo que normalmente para hacer una familia, si tenemos una metodología, un paso 1, un paso 2, un paso 3, nos es mucho más fácil afrontarla y conseguir que luego vaya a funcionar como necesitáis. Pensad que en Revit hay muchísimos tipos de familias, pero normalmente os encontráis con que... Un momento, porque en casa no estáis visualizando mi pantalla, sino solamente Revit, y quiero que veáis también los PDFs que estaba mostrando. Entonces, como os decía, si lo afrontamos de paso 1, paso 2, paso 3, al fin y al cabo os permitirá generar familias que sean estirables en las direcciones que necesitéis o llamémoslo modulables. ¿Por qué? Pues porque muchas veces no van a ser estáticas. Habrá elementos como, o sea que sí, como por ejemplo en el archivo que os estaba mostrando podría ser este sillón. Este sillón necesito que cambie de materiales, pero no necesito que cambie de dimensiones. Frente a, por ejemplo, este mueble de aquí, que sí que voy a querer que cambie de dimensiones, o este de aquí, que lo que son las dimensiones no voy a querer que varíen, pero sí que voy a querer modificar sus patas. Vamos a intentar valorar un poquito cómo podríamos afrontar, pues como os decía, esa silla que estaba mostrando. Mirad, a modo de resumen,
lo que también solemos tener es unos apuntes de familias y en él lo primero que empezamos es por cómo afrontar una familia. Igual que en el Revit básico solemos hacer mucho hincapié en que hasta que el despacho no tiene su propia plantilla podéis partir de la plantilla arquitectónica por el hecho de que tendrá la configuración de Revit que estáis esperando. En el caso de las familias va a pasar lo mismo. Nos vamos a encontrar con que lo primero que nos va a pedir Revit es qué plantilla debo usar. Así que lo primero que tendremos que comprobar es que cuando nosotros venimos a Archivo, Nuevo, Familia, cuando abrimos esa carpeta en la que nos encontramos en función de la versión de Revit Spain o Spanish, aparezcan todas estas plantillas. Si no os aparecieran esas plantillas, pues bueno, aquí os estaba poniendo lo que sería la web para ir y descargar ese contenido de Autodesk. Al fin y al cabo, como os ponía, podemos cambiar a la versión que necesitemos de Revit y si no, yo siempre digo que lo tenéis tan sencillo como poderle decir a Revit, al navegador que queréis buscar un contenido Autodesk de la versión que queramos y a partir de ahí tendríamos el contenido. He borrado el contenido de 2025 porque de 2025 ya iría con el Autodesk Account. Si estáis usando 2025 ya sabréis que cada X tiempo pues de repente nos dice que quiere leer la licencia y entonces se nos abre justamente ese Autodesk Account y entonces tenemos que introducir nuestro usuario, nuestra contraseña y ahí también tendríais disponible la descarga de la biblioteca. En cualquier versión anterior a 2025 y posterior a 2020, lo que nos encontraríamos es que cuando os instaláis Revit os pregunta si queréis descargar esa biblioteca y esas plantillas. Si le decimos que no, es cuando las tenemos que descargar de esta forma manual. Si le decimos que sí, solo tendríamos que decirle en qué idioma queremos descargarlas. Perfecto, pues una vez tenemos nuestras plantillas, sería cuestión de saber cuál es la que queremos seleccionar. Si estoy pensando en una silla, sería cuestión de venirme a mobiliario y seleccionar ese mobiliario métrico. Si os dais cuenta, en los apuntes que os había mostrado de la silla, lo que también hacemos mucha mención en el curso es que en función de qué tipo de elemento vais a querer obtener, será muy importante qué anfitrión vais a buscar y por lo tanto saber pues, si va basado en cara, basado en techo, en cubierta, etc. Que sería, por ejemplo, el caso del lavabo que estamos visualizando aquí a la izquierda. Como veis, aquí sí que estoy trabajando en una familia basada en plano de trabajo para que haya la encimera que haya, yo pueda colocar mi lavabo y de hecho este viene incluso con una extrusión de vacío para que corte el elemento en el que se coloca. Cuando nosotros entramos en ese mobiliario métrico, a partir de ahí tendríamos un inicio de familia muy semejante en cualquier categoría de Revit. Siempre encontraremos dos planos de referencia, los dos van a estar siempre bloqueados y va a ser uno de centro izquierda-derecha y otro de frontal posterior. Así tenemos, llamémoslo, el punto 00 de esa familia y podemos comenzar a modelar. ¿Qué podemos hacer cuando empezamos a modelar? Pues bien, como hemos visto, elegimos la categoría, elegimos qué tipo de anfitrión, hemos cogido simplemente métrico, por lo tanto será libre, lo podremos colocar como estamos acostumbrados a colocar los sillones, las sillas, las camas. Y luego tendremos que tener en cuenta también pues, qué tipos vamos a hacer, en este caso parece ser que la silla tiene unas dimensiones que podemos hacer estáticas o no y cómo vamos a querer que se visualice en 3D y en 2D. Por supuesto, tendremos que tener en cuenta también esos planos de referencia y aquí hago mucha mención a que nunca alinearemos y bloquearemos entre geometrías siempre a planos de referencia por el hecho de que hasta Revit 2020 funcionaba muy bien hacer diferentes extrusiones, alinear y bloquear y cuando tú la movías en el proyecto de la familia pues se ajustaba exactamente a lo que estábamos buscando.
A partir de Revit 2020 esto comenzó a dejar de funcionar igual de bien, de hecho muchas puertas y ventanas que estaban hechas en versiones anteriores y se habían alineado y bloqueado entre extrusiones, cuando las actualizabas explotaban y pues a lo mejor el vidrio te aparecía medio metro más allá de tu muro. Y justamente la forma de arreglarlo era esa, era poder alinear y bloquear a planos de referencia. ¿Qué pasaría si nuestro planteamiento, en lugar de ser esta silla que os estaba mostrando, por ejemplo, fuese un lavabo? Mirad, para eso he preparado lo que sería un DWG, que no he copiado al ordenador, perdón, y en él lo que veremos es que a la hora de importarlo veremos las casuísticas que tiene SDWG. Mirad. Si yo, por ejemplo, estuviera en ese planteamiento de mi lavabo, yo podría venir a la pestaña de insertar y, al igual que en proyecto, podría importar SDWG. Sí que es cierto que cara a las familias nunca vamos a poder vincular ni DWGs, ni PDFs, ni imágenes cara a estas familias 3D, pero importar sí que podremos hacerlo. Y yo podría decir que quiero venir aquí a familias y coger el DWG del lavabo que os comentaba y decirle que al fin y al cabo, como está poniendo sus dimensiones en milímetros, pues quiero establecerlo también en milímetros. Como estoy viendo que tiene una serie de curvaturas, le diré que no quiero corregir esas líneas ligeramente fuera del eje y, por ejemplo, le puedo decir que quiero una posición centro a centro. Cara al trabajo, pues sí que es cierto que como es una familia, como es un DWG 3D, pues no le voy a decir solo en vista actual por el hecho de que así en la vista 3D también seré capaz de visualizarlo. Le digo abrir y tras unos segundos tengo aquí mi lavabo e incluso en la vista 3D, si me pongo en sombreado, seré capaz de ver que es un modelado 3D de AutoCAD y que aparentemente está muy bien. ¿Qué plaza o qué punto negativo podemos encontrar con traer una importación de AutoCAD o de algún otro programa que exportemos a DWG? Pues que sí o sí, para que nosotros podamos trabajar bien con esta geometría, deberá de estar totalmente cerrada. Aunque desde esta perspectiva, ahora lo emplearé para que se vea mejor, no sé si en casa lo podéis apreciar bien, aquí están habiendo unos triangulitos blancos que al fin y al cabo me están mostrando que no está el contorno totalmente cerrado. Si yo selecciono el DWG, en las últimas versiones de Revit encontraré que puedo descomponer y me generará la descomposición, o sea, se me hará que el modelado 3D que tengo de otro programa lo pueda traer como si fuera nativo de Revit, o sea, si yo le digo descomponer y como veis he traído esa descomposición. En versiones anteriores se podía hacer, pero no funcionaba tan bien. En cuanto encontraba alguna arista así más abierta, directamente desaparecía el lavabo. Pero como punto negativo de traer esta geometría, me están saliendo una serie de líneas que no voy a ser capaz de editar o de limpiar en Revit. Y además esas superficies que no estaban totalmente cerradas no les voy a poder aplicar materialidad. Ya no solo eso, sino que si selecciono el elemento, en función de cómo esté hecha esa geometría 3D, tampoco vais a poderla parametrizar. Así que si quisiera que fuera el lavabo típico que tenemos en
en el despacho como biblioteca general y poder estirar o alargar, estaría muy condicionada. Fijaros como tengo aquí unos pinzamientos y entonces me podríais decir, ya María, pero se puede ajustar en altura. Bueno, la verdad es que una vez más dependemos del modelado de esa importación y muchas veces nos va a pasar esto, que no somos capaces de ajustar sus dimensiones por mucho que aparezcan los pinzamientos. Sí que os diré que si os queréis, si no os queréis sentir tentados de alargarlos, pues podríamos venir a la parte de propiedades y decir que no aparecieran esos pinzamientos, pero eso no nos solucionaría mucho. La parte positiva de poderlo explotar al menos sería que podríamos asignarle un material o podríamos incluso crear un nuevo parámetro de material para asignarlo a esa geometría. Y entonces, ¿cómo podemos solucionar este tipo de soluciones? ¿Cómo podemos decirle a Revit, oye, yo quiero tener una geometría como tal? Pues bien, lo que tendríamos que depender es de remodelarlo nosotros en Revit y saber qué limitaciones podemos encontrarnos en él. Mirad, la verdad es que este lavabo, aunque sus dimensiones estaban figurando en milímetros, está hecho en AutoCAD en metros, así que cuando lo he importado le he dicho milímetros, pero está saliendo sumamente pequeño. Si yo le dijera insertar, importar CAD, lo seleccionara y pasara a milímetros, cuando yo le dijera abrir, ¿no lo he cambiado? A metros, perdón, metros, tal, abrir. Cuando yo le dijera abrir, tendría aquí sumamente gigante lo que sería mi lavabo y lo que tendría que hacer es comprobar sus dimensiones, perfecto, y decir, bueno, pues si no acierto con las unidades de importación, quiero escalarlo de aquí a aquí, su nombre estaba diciendo 600, pues lo pongo en 600 y ya podría llevarlo al punto en el que necesitar. Como os decía, aquí estamos limitados a que tenemos nuestro lavabo. Fijaros como ahora que es más grande, las superficies sí que salen cerradas, ya no es ese lavabo tan pequeño que estábamos encontrando, pero como punto negativo, al descomponer desaparece. ¿Por qué? Pues porque antes, como la superficie de aquí era tan pequeña, Revit, entre comillas, la estaba omitiendo. Ahora, como ya es considerable, se da cuenta de que no puede cerrar esa superficie y directamente la elimina. Esto es lo que os decía que surge o ocurre muchísimas veces en versiones anteriores. Y entonces, ¿qué soluciones tengo, María? Bien, como os decía, o bien remodelaríamos, o bien diríamos que queremos crear una extrusión y luego, por ejemplo, un fundido vacío para comenzar a hacer esos vaciados y esos recrecidos de nuestro lavabo, o bien podríamos dejar la importación. ¿Qué punto negativo tiene el dejar la importación? Mirar, grandes empresas, como podría ser por ejemplo Porcelanosa, sí que tienen familias las cuales se haya quedado la importación. Y para eso os he traído el ejemplo de este lavabo de Crión. Se ha abierto la bañera, que también me sirve. Ahora también comentaré qué pasa con la bañera. Y si no, en Porcelanosa tengo el lavabo. Ambos pasa lo mismo, en nivel de detalle alto tenemos una importación de AutoCAD. ¿Qué punto negativo tiene esto? Que el peso de la familia comienza a ser muy considerable. Normalmente las familias, fijaros como si por ejemplo vengo aquí a la de la luminaria, deben de pesar lo mínimo posible. ¿Por qué? Porque tantas veces como las repitáis a lo largo de vuestro proyecto, aumentarán el peso del mismo y al fin y al cabo todos hemos tenido un proyecto que es súper difícil de rotar y nos gusta aligerar ese peso porque es que si no, no podemos trabajar de forma eficiente. Pues al fin y al cabo, si la familia pesa menos, pues más fácil tendremos todo ese proceso. Así que, como os decía, si yo abro el lavabo, voy a actualizar.
sería el que os estaba comentando aquí. Mirad, si en las familias venimos a la parte inferior izquierda, tenemos un nuevo iconito que en proyecto nunca aparece, que sería el de mostrar visibilidades. Este de aquí, si yo le digo que quiero que yo quiero la visibilidad de vista preliminar activada, me permitirá ver cómo va a quedar mi familia en nivel de detalle alto, en nivel de detalle medio o en nivel de detalle bajo. Nosotros podríamos decirle a Revit que queremos ver qué es lo que me está mostrando en nivel de detalle alto, y al seleccionarlo comprobaremos que evidentemente es una familia dentro de otra familia. Pues voy a decirle que quiero comprobar esa familia anidada, y aquí en mi nivel de detalle alto ver que esto es una importación. Fijaos cómo me habla de símbolo de importación de WC. ¿Por qué se ha querido hacer ese nivel de detalle alto como importación? Realmente porque el truco de descomponer pasa como en el otro lavabo, no está funcionando. Y luego porque se ha considerado que para este lavabo en concreto era muy importante tener tanto estas pendientes de aquí, como esta de aquí, como esta de aquí. E incluso ser capaces de hacer estas curvaturas. Bien. Primera limitación de cualquier familia de Revit modelada con Revit. En Revit no se pueden hacer dobles curvaturas, entonces dar una solución a ello puede ser una importación de AutoCAD. Punto negativo de la importación, ya hemos dicho que aumenta el peso. Segundo punto negativo, que si yo selecciono la importación, antes os he mostrado que al descomponer, yo aquí en propiedades era capaz de vincular esos materiales, de vincular a esa geometría un material o un parámetro de materiales. En cambio, aquí en la importación no soy capaz de hacerlo. ¿Tengo alguna solución, María? Sí, sí que tienes una solución, y es recurrir a estilos de objeto. Igual que en los proyectos podéis poner de forma general o de forma, llamémoslo, habitual, cuál va a ser el material por defecto de las puertas, y así cuando ponéis por categoría se os aplica. En la familia yo podría venir a gestionar estilos de objeto y venir a objetos de importación y cambiar ese material. Pero claro, eso me implicaría que, como hemos visto que la importación no la puedo parametrizar, tendríais que tener una capa de AutoCAD por cada tamaño de lavabo y además otra capa de AutoCAD por cada material, que es justamente lo que nos está mostrando aquí. Y esa importación, que sí que puede ser controlada con un parámetro de visibilidad, tener una visibilidad en función del material que queremos mostrar. O sea, estamos haciendo sumamente compleja la familia por, en este caso, no querer perder esas dobles curvaturas o no querer economizar, por ejemplo, esa curva interior que, claro, el que es el fabricante la necesita, pero es que Revit no está pensado para fabricar el lavabo, sino para nuestros proyectos de básico, ejecución o un interiorismo, pero que no vamos a llegar a ese nivel de detalle. Entonces quizás pues podríamos poner en la balanza, como estáis viendo, esos pros y esos contras que nos estamos encontrando. Además que para el usuario, para nosotros cuando estemos trabajando el proyecto, el tener que recurrir a estilos de objeto para cambiar el material de esa importación, la verdad es que conceptualmente es un poco complejo o llamémoslo extraño. Si os dais cuenta, si yo voy al nivel de detalle medio, yo simplemente puedo cambiar este elemento a cualquier otro material. Podría decirle, pues por ejemplo, duplicar material y elementos y cambiarle el color a un rosa porque llame la atención. Y cuando aplico, automáticamente aquí estaría visualizándose. Caso contrario sería en la importación. En la importación tendríamos que depender, como decíamos antes, de SDWG, de venir a gestionar estilos de objeto, y entonces aquí depender de cuál de las dos es la que estoy editando, modificar mi material y decirle que ahora quiero que sea el rosa.
Si este está en la capa correspondiente, como veis, se modifica al color que estemos esperando. Entonces, María, ¿no es correcto tener una importación? Bueno, siempre diré que si vamos a querer parametrizar va a ser mucho mejor que no lo hagamos importándolo, sino que generemos nosotros la geometría. Otra de las soluciones por las cuales podemos querer hacer una importación sería el caso, ahora sí, de la bañera. La bañera también tiene una doble curvatura. Fijaros cómo tengo una curva por fuera aquí y otra curva totalmente diferente en este lado de aquí. Esto sí que podría condicionar, quizás en función del proyecto, el espacio que va a ocupar vuestra bañera. Quizás aquí sí que me podríais decir que os parece bien tener esa importación. Y la verdad es que podríamos estar totalmente de acuerdo, porque fijaros, si paso a nivel de detalle medio, esto es lo que se ha conseguido solucionar en Revit. Decir, bueno, como es prácticamente la misma curva la que hay aquí, aquí y aquí, prima esta curva y la reproduzco a lo largo de toda la bañera. Pero claro, no es reconocible esta bañera frente a esta de aquí. Así que la simplificación se ha admitido solamente para ese nivel de detalle bajo y ese nivel de detalle medio. Para el nivel de detalle alto hemos tenido de nuevo la importación con todas esas casuísticas que hemos ido desarrollando. ¿Dónde sí que una importación podría ser muy interesante? Pues en el caso del sillón, que os había dicho que solo iba a querer cambiar sus materiales. Igual que aquí y aquí os había mostrado la web, sí que me he dejado preparada la web también del sillón, por si acaso en algún momento os gusta la familia y quisierais recurrir a él. Lo tenemos en Punmobles. Todas las familias que os estoy mostrando las podéis descargar en sus páginas oficiales con usuario y contraseña. Y como veis, pues la verdad es que este sillón es sumamente almohadillado, entonces las dobles curvaturas que podríamos encontrar en el cojín o en el respaldo serían bastante interesantes para que de verdad se entendiera qué sillón es. Aquí, en este caso, sí que puedo decir que la importación me puede funcionar. No sé si también habéis consultado qué otros tipos de formaciones tenemos hoy, pero luego tenemos también la formación de Inventor y ha sido gracias a una importación de Inventor con la que hemos conseguido crear este sillón. ¿Por qué? Pues porque con otros tipos de programas eran mallas demasiado tupidas, pesaba mucho y como os he mostrado antes, al fin y al cabo en el sillón también se está viendo, se van a mostrar en negro todo aquello que no seamos capaces de limpiar en ese programa nativo. Rhino también funciona muy bien para este tipo de soluciones, pero en este caso la clave fue Inventor. Y aquí sí que se modeló desde el programa y luego se importó a Revit. Pudimos descomponerlo y, como veis, asociar un material. De forma que estas geometrías son propias nativas de Revit y solamente la parte más almohadillada, la parte en la que voy a necesitar hacer esas dobles curvaturas, es en la que lo he importado y, como he dicho, trabajado para que se pueda descomponer. A partir de ahí, esta familia, por ejemplo, pues ya tendría en propiedades todos los materiales disponibles según el fabricante, en este caso, puede editar, o bien el respaldo, o bien lo que sería la tapicería, o bien la pata. Así, de esta forma, podríamos ver un poco la evolución de las geometrías. Caso contrario sería, por ejemplo, esta silla de aquí. Esta silla de aquí sí que se ha generado toda en Revit y, como os había contado antes, lo que tiene es el cambio de las patas. De nuevo he vuelto a recurrir a Punmobles, sería esta silla de aquí, y la he dejado, si pongo aquí en el buscador esta aquí, veréis lo que os comentaba. Tenemos o bien el mismo respaldo de tejido, o bien con madera, o bien más metálico, y luego podemos elegir las patas en función de la tipología que vayamos a colocar.
Esto lo que nos permite es evolucionar un poco más y ya no hablar solamente de familias cara a las geometrías que estábamos analizando, sino incluso a familias que nos permitan, desde propiedades, sin necesidad de tener que editar tipo duplicar, seleccionar qué tipo de, voy a decir HI y así me quedo solamente con la silla, qué tipo de elemento queremos. Fijaros, yo puedo seleccionarlo y tengo un desplegable dentro de datos de identidad que me permite elegir, como os decía, ese respaldo. Fijaros cómo he cambiado del tejido a un respaldo de madera, o puedo cambiar a un respaldo metálico, en este caso de aquí, ¿vale? ¿Qué más podría hacer? Pues podría decir que quiero esas patas o las otras que estábamos visualizando en la web. Tenemos las mismas, simplemente que podíamos tener un acabado u otro, o luego tendríamos las metálicas para poderlas colocar. De nuevo, con parámetro de ejemplar podríamos ir cambiando cada uno de los materiales. ¿Cómo hemos llegado a esta solución? Porque si os he mostrado cómo llegar a la solución con el sillón, podríais decirme, oye María, yo también quiero saber cómo llegar aquí. Bien, pues esto sería mediante familias anidadas. Igual que podéis cargar la importación de DWG que hemos visto en el CAD directamente en la familia o anidarlo, o anidarlo de otra familia independiente, en este caso lo que podemos tener es lo mismo, una misma familia, la cual esté todo integrado, como sería este caso, o poder anidar elementos para llegar a la composición. ¿Qué tipos de familias anidadas nos podemos encontrar? Pues para eso tenemos lo que sería el aparador. El aparador me mostrará familias que puedo anidar para conseguir el movimiento o la geometría que quiero conseguir. Este aparador es de los más complejos que tiene Punmobles cara a su creación, ya que tienes diferentes tipos de puertas, diferentes tipos de patas, diferentes longitudes y además, como se está viendo en pantalla, puedes tener unos embellecedores superiores o frontales en función de cómo quieres configurarte tu mueble. Entonces las opciones son múltiples y querían abarcar todas ellas en Revit. Pues para eso hemos tenido que anidar unas puertas y a partir de ahí, de nuevo, con esos parámetros de desplegable, poder decirle cómo generarlo. Podemos decir que quiero la altura de pata que tengo, o una superior, o una incluso superior, o puedo decirle que no tengo puertas, que tengo todo mi mueble con puertas. Voy a hacer igual que antes, me voy a aislar un momento el mueble para que lo veamos. O puedo decirle que solo quiero puerta a un lado o puertas en solamente los extremos. Del mismo modo tenéis unos checks para poder decir si queréis ese embellecedor superior que estábamos viendo en la web o eliminarlo. Y lo mismo con las puertas, puedo quitar ese frontal de la puerta y entonces solo veríamos el material propio de la puerta. Sin tener esas familias anidadas de puertas no podríamos llegar a conseguir todas estas variaciones, porque al fin y al cabo las puertas se irían moviendo con los planos de referencia y no llegaríamos a la solución que estaríamos esperando. Fijaros como si entro en esta ocasión a editar familia, en este momento me estaba diciendo que tal y como tengo la posición no me iba a poder mostrar exactamente la restricción. Y aquí fijaros cómo estamos visualizando todas esas familias anidadas, en este caso las de las puertas. Si yo activo la visibilidad preliminar, obtendría la visualización del aparador en el momento en el que la estaba necesitando. Y el otro tipo de familias anidadas que podríamos necesitar serían familias anidadas como sería el caso de
aquí lo que estábamos poniendo para la ducha. En este caso simplemente os he puesto el grifo de Sanicet, el cual de nuevo tengo aquí la página web para mostrarlo. Y en este caso lo que necesitaban es que cuando colocamos esta grifería siempre tienen que tener en el muro lo que sería lo que ellos llaman el Sanibox. Así que quieren o querían que el usuario cuando lo colocara en Revit pues viera si en el muro que lo estaba colocando tenía el espacio suficiente para colocarlo y sobre todo que a la hora de hacer ese modelado de MEP pues pudiéramos poner las conexiones reales. Para además poder contabilizar por un lado lo que sería ese Sanibox y por otro lado lo que sería la propia grifería. Ahí entonces sí que estamos hablando de familias anidadas, volvería a entrar en editar y así lo vemos todos juntos. Veríamos lo que sería una familia anidada, que es ese Sanibox, y luego la geometría, pero con el truco de que la familia tuviera el parámetro activo de compartido para que en tablas de planificación pudiera aparecer por un lado lo que fuese la grifería y por otro lado lo que sería el Sanibox. Fijaros como si aquí vengo a aparatos sanitarios, estoy contabilizando la bañera que hemos comentado, el lavabo, lo que sería la grifería como tal y el Sanibox. Es para eso otra de las soluciones que podríamos tener con las familias anidadas. Y por último, también podríamos hablar de lo que serían familias anidadas para conseguir el movimiento geométrico. Esto sería el caso de Arcos-Light. Si yo vengo a Arcos-Light, tendremos aquí la FIT 80, el momento que os lo ponga para que la veáis como es originalmente. En este caso os he puesto la de superficie, no la que va acogida a un carril. Y estamos hablando de esta de aquí. Esta familia de aquí, como veis, tiene trabajados todos lo que serían sus parámetros e incluso en la página web, si nosotros le decimos que nos lo muestre todo, veremos que tiene muchísimos tipos, muchísimas variaciones de esta FIT 80. Cuando se quería encarar la familia, queríamos que en Revit querían que en Revit estuvieran todos los tipos y que además esta familia generara todos sus movimientos. Y aunque los renders que obtendremos de Revit siempre serán renders de trabajo debido al motor que tiene Revit, pues que al menos dentro de esa limitación pues iluminara lo más real posible. Para eso, si yo entro en VV, luminarias, despliego y le digo origen de luz, veréis que tienen su propia fotogrametría y que en función del tipo de foco que yo coja, va cambiando para que de verdad sea lo más parecida a la distribución real que va a emitir. Y ya no solo eso, sino que para que de verdad vaya enfocada la luz hacia donde estemos necesitando, en los parámetros de ejemplar, lo que nos podemos encontrar es que podemos decirle la inclinación que queremos o la orientación que estamos necesitando y podremos rotar según nuestras necesidades o inclinarlo en función de lo que estemos buscando con nuestro foco. Justamente para poder hacer ese movimiento de rotación y ese movimiento de inclinación sí que se ha tenido que recurrir pues a que el foco vaya anidado junto con esa superficie. Puesto que he nombrado render y os he dicho también que teníamos la sesión de Inventor, pues también deciros que
En Revit, si tenemos un modelado de Revit, podríamos hacer el render más profesional cara a, en este caso, Lumion, porque Twinbot no ha sido esta mañana, pero Lumion lo tenéis después de esta sesión. No sé si os habréis apuntado, pero si no, pues podríais comentarlo todo con Majo. Así que aquí habríamos visto diferentes enfoques y diferentes, como os decía, virtudes y defectos a la hora de afrontar todas las familias y tener muy claro cómo vamos a encararlo. Pero aprovechando que aún tenemos tiempo, vamos a fijarnos en esa familia, en la de la silla, en la primera que queríamos prestar atención. Os decía que viendo el repaso de las familias decíamos que teníamos que nombrar esos planos y que teníamos que pensar cómo íbamos a afrontar las geometrías. Yo normalmente en clase, pues como vamos más paso a paso, despacito, hablándolo todo, siempre les muestro a los alumnos lo que sería la imagen de la silla y hago un pequeño debate de, oye, ¿qué extrusiones haríais vosotros? ¿Qué formas generaríais? Porque claro, doy por hecho que todos habréis hecho en algún momento de vuestros proyectos en Revit un modelar in situ y por lo tanto ya habréis conocido las formas de modelado de Revit, siendo las mismas en sólido que en vacío. Y entonces es aquí cuando les digo, bueno, ¿qué haríais? Un perfil y entonces hacemos una extrusión, dos perfiles con un fundido, cara a la silla quizás no tiene tanto sentido, una revolución, dibujamos un camino y un perfil. ¿Cuántas formas que llegaríamos a crear? Bien, la verdad es que una de las opciones que me suelen comentar es hacer una extrusión en este sentido, con esta forma, y así luego generar aquí una forma vacía en este sentido de lo que sería esta extrusión de aquí. Y me podríais decir, y os podría decir, pues a ver, no está mal planteado, solamente tienes dos formas y al fin y al cabo en Revit cuanto más fácil se lo pongas, cuantas más formas ahorres, mejor. Pero también comentamos muchas veces que las formas vacías, lo conveniente sería editarlas. ¿Por qué? Porque es lo que más le va a costar a Revit. Eso sí que os va a sumar peso y eso es lo que más le va a costar luego a la hora de hacer movimientos. Vale, pues entonces, ¿qué otros planteamientos podríamos encontrarnos? La verdad es que podríais encontraros muchísimos. Hay quien me dice que hace una extrusión de las cuatro patas y luego una del asiento y otra del respaldo o un largo, etcétera. Yo la verdad es que siempre les propongo que hagamos una extrusión desde un lado que sea la L del asiento y otra extrusión que sean las cuatro patas, de forma que de nuevo con dos formas habéis conseguido hacer la silla. Todo esto lo vamos planteando poco a poco y así pues vamos aprendiendo a modelar y a economizar. ¿Qué pasa con los planos y con cómo nombrarlos? Mirad. Sí que es cierto que nosotros podríamos crear tantos planos como necesitáramos. Yo siempre los hago de la misma extensión y siempre gasto la misma broma en clase y es que es porque yo soy muy maniática y me gusta el momento de tenerlos todos iguales. Incluso muchas veces me ven los alumnos copiarlos y ya está. ¿Eso va a afectar al funcionamiento de la familia? No, es simplemente manía. ¿Qué es lo que sí que puede afectar al funcionamiento? Pues que habíamos comentado antes que siempre íbamos a necesitar anclarnos a planos, así que siempre tendremos que tener algún tipo de plano total. Y luego, como estabais viendo en los apuntes de la silla, será también muy importante tenerlos nombrados. ¿Por qué? Pues porque cuando luego estáis en proyecto y, por ejemplo, entráis en la orden alinear, nos puede ser intuitivo saber si es el lado derecho o el lado izquierdo de esa geometría, o poder decir que yo a lo mejor tengo aquí algún plano para esas patas cuadradas que estábamos comentando y lo queremos ajustar. Bien, cosas a tener en cuenta. Si yo selecciono, por ejemplo, este plano, que sería el plano derecho, tendréis que tener en cuenta dos parámetros súper importantes de propiedades. Necesitaréis conocer si es referencia y el nombre del mismo. Si yo le digo que es, por ejemplo, referencia derecha, yo le puedo decir también que el nombre es derecha. Y aquí viene la clave más importante. María, ¿por qué lo pones dos veces? Eso no lo llego a comprender. Muy bien, pues
si yo vengo al modelo, os habréis dado cuenta que os he enseñado familias en inglés, porque cuando yo las selecciono, el parámetro está en inglés y los materiales están en inglés. Pero en cambio los que son nativos de Revit están traducidos a español. Pues una cosa parecida pasa con los planos. Lo de es referencia se va a traducir con el idioma de Revit. Igual que en Revit 50 horas aprendemos a cambiar de idioma Revit, pues en las familias, cuando en función de en qué versión estéis trabajando, el es referencia me pondrá si es right, es derecha, o es el sinónimo, o es la traducción en, por ejemplo, chino. Pero lo que es el nombre siempre saldrá en español. Eso implicará que independientemente del idioma en el que esté trabajando con ese Revit, pues tengamos esa referencia. Hay a quien le es muy intuitivo poderlo tener relacionado así porque, oye, mira, es que trabajo para mucho cliente inglés, pero lo tengo el Revit en inglés, pero sí que me gusta el poder tener esa opción de tener el check de tenerlo en español. Perfecto, pues para eso tenemos esa parte del nombre. Podríamos hacer lo mismo con ponerlo en izquierda, o incluso con poder decir que esto sería la parte posterior y esto de aquí que sería la parte frontal. ¿Y qué más podríamos tener en cuenta a la hora de hacer la familia? Pues he dibujado lo que sería el momento de las patas. Sí que es verdad que nosotros a la hora de alinear esta silla en nuestra geometría general, pues del proyecto, pues no vamos a querer alinear las patas, sino vamos a querer que aparezca una línea azul que nos confunda entre el final de la silla y el interior de la pata. Lo que podemos hacer es que estos planos, puedo manteniendo pulsado control, seleccionar los 4, decirles que no sean referencia, de forma que en proyecto ya no se iluminaría. Otra de las cosas a tener en cuenta cuando hacemos familias es que, igual que me habéis visto hacer rápidamente una equidistancia, como en el proyecto, cuando, por ejemplo, en el Revit de 50 horas fijamos que la puerta siempre esté en el centro del pasillo, pues el resto de restricciones de Revit también se cumplen. Así que si yo le digo que quiero hacer una cota de aquí a aquí, una de aquí a aquí, una de aquí a aquí, o una de aquí a aquí, seré capaz de decirle a Revit que quiero, pues por ejemplo, unas patas de 50 y cerrar el candado para bloquear. De esta forma yo ya tendría bloqueada la dimensión y estaría fijando que, por ejemplo, esta silla, por mucho que cambien sus dimensiones, siempre quiero las patas cuadradas de la dimensión exacta. Oye, María, pero ¿qué pasa si yo lo que quiero es conseguir que se pueda parametrizar, que pueda crecer o decrecer en lo que sería esa profundidad o esa longitud? Fantástico. Pues para eso tendremos diferentes opciones. En las familias siempre tendréis aquí tipos de familia y podréis entrar para añadir los parámetros que necesitéis. Si estamos acostumbrados, por ejemplo, a tablas de planificación en Revit, sabremos que este es el simbolito universal de crear algo nuevo en Revit. Yo podré entrar y decirle que yo aquí pues quiero crear lo que hemos dicho que sería, por ejemplo, la longitud. Súper importante, el tipo de dato, si os equivocáis cuando creáis el parámetro, no lo vais a poder cambiar, así que siempre prestar mucha atención. En un proyecto ya estaréis acostumbrados, si habéis creado parámetros nuevos en las tablas de planificación, a que esto ocurra. Así que cuando yo lo finalizo, tengo que haberme asegurado de que esté bien. Fijaros como si lo selecciono y le doy al lapicito, es lo único que me aparece bloqueado. Y si no queremos equivocarnos a la hora de asignar ese tipo de parámetro, lo otro que podríamos hacer es seleccionar la geometría y decirle que quiero crear el parámetro, pero desde esta parte de aquí. Esto me obliga a que, como estoy seleccionando una cota, pues justamente me bloquea el de longitud porque no va a poder ser otro tipo de parámetro. Aquí yo podría hacer anchura o profundidad y aquí tendría ya mi parámetro. A
partir de ahí ya podría decir si es 500 o vuelve a ser 400, y con este de aquí, como lo habéis creado el de longitud en tipos de familia, o bien desde la parte superior donde tenemos texto de etiqueta, o bien desde propiedades, texto de etiqueta, podréis desplegar y seleccionar el parámetro ya existente en esta familia. Yo le digo que quiero longitud y entonces automáticamente lo tengo asignado y de nuevo podría cambiarlo a las dimensiones que necesitara. Igual que cuando empezáis un proyecto en Revit, siempre os hablamos de que tenéis que hacer el replanteo en horizontal y en vertical, cara a la familia sería lo mismo. Igual que lo hemos hecho el replanteo en planta, deberíamos de venir al navegador de proyectos, alzados, frontal y hacer ese replanteo en altura, de forma que yo pueda crear un plano de referencia en lo que sería este sentido de aquí, para poder poner la altura total de mi silla o para poner la del asiento. Pensar que os había mostrado antes que teníamos las dimensiones de nuestra silla, así que podríais incluso ajustarlo. Nuevo tip o nuevo super truco. Acordaros, os cogéis siempre a los planos. Yo ahora mismo en la parte inferior de la familia tengo el nivel de referencia y aquí un plano. Tengo que cogerme a ese plano. Así que con cota alineada, aquí me dice nivel, uso el tabulador y cojo el plano. De aquí a aquí tengo una altura, de aquí, tabulador, aquí tengo otra altura. Según la imagen, tenía que esto era 450 y tenía que esto era 800. Aquí tendría la altura total de mi silla y tendría la parte del asiento. Incluso si quisiéramos, podríamos generar aquí un plano adicional que fuera para poder tener ese asiento de la L que íbamos a hacer desde la derecha. Igual que antes, podríais hacer lo mismo. Lo que queráis que sea referencia, pues le podemos decir que esto es parte superior y parte superior. Que esto, por ejemplo, y esto no sean ningún tipo de referencia, o incluso para que os sea sencillo poder decir o bien aquí en nombre o como aquí nos está poniendo el cartel, decir que esto es el asiento. A partir de ahí, pues por ejemplo me voy a derecha o a izquierda y podría comenzar a modelar mi silla. Si le digo que quiero crear extrusión, a la hora de definir el plano de trabajo, sabremos que como al principio de la familia solo existía el plano centro-derecha, la extrusión se crearía desde ese centro. Pero en definir, vosotros siempre podríais cambiarlo. Oye, que estoy a la derecha, pues quiero empezar con derecha. Y a partir de ahí, pues por ejemplo, con seleccionar línea y en la cinta de opciones teniendo activado bloquear, podría crear mi extrusión. Y mediante el comando TR, recortar, extender a esquina, podría unir mis líneas para tener mi contorno cerrado y mi extrusión. Y desde la vista frontal, llevarlo hasta aquí y bloquear para que en caso de que yo quiera que mi silla suba o crezca o decrezca, se ajuste según mis dimensiones. Y lo mismo en nivel de referencia, que era donde habíamos dejado preparadas las patas. Yo puedo venir a crear, extrusión y generar lo que serían mis patas. Antes lo he hecho con seleccionar línea, ahora podría hacer los rectángulos y decirle que quiero cerrar los 4 candados para asegurarme de nuevo que si se modifican las dimensiones de mi silla, pues las patas también cambian de posición según mis necesidades. Voy a comprobar que este de aquí lo he cerrado, perfecto, y finalizo. Y en la vista frontal, antes lo he hecho estirando, otra de las opciones que tendríais sería alinear y bloquear. Fijaros cómo rápidamente tendríamos una silla como la que habíamos visualizado en la imagen y que si me vengo a la imagen en planta, para conseguir que sea de las mismas dimensiones, necesitaré que esto sea 400. Y así mi silla habrá crecido y decrecido.
Lo que sí que seguro que me diréis es que al haber hecho dos formas diferentes, pues aquí la silla se ve toda sólida y a lo mejor en función de la casuística podríais decirme, es que quiero que se vea toda sólida, no quiero que se vean la línea que separa una de otra. Pues para eso, igual que en proyecto estáis acostumbrados a unir las fachadas de planta a planta, yo puedo venir a la pestaña modificar, unir, seleccionar este con este y entonces obtener la solución que estaría esperando. Hemos comentado en las familias que podían tener materiales, pues podría seleccionar mis extrusiones y o bien asignar aquí un parámetro directo o bien aquí en el cuadradito crear un nuevo parámetro al que asociarlo, que fuera el material de mi silla. De forma que a partir de ahora, si yo entro a tipos de familia y aquí cambio el material, pues por ejemplo le digo que quiero que sea, voy a cambiarle el nombre, aquí madera enlacada blanca y en gráficos le voy a poner directamente blanco. Al aceptar y aceptar, fijaros cómo automáticamente tendría solucionado la materialidad. No he entrado en la pestaña de aspecto a ajustarlo por no invertir más tiempo en la configuración, pero por supuesto desde la familia podríais entrar en esa apariencia y sustituirlo por alguna madera lacada para colocarla. Pues por ejemplo, le voy a decir que quiero este de aquí y entonces así se colocaría. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que si generáis materiales en una familia cargable, si este nombre de material existe en el proyecto, tanto la configuración de gráficos como la configuración de la pestaña de apariencia o aspecto en función de la versión de Revit prevalecerá si existe en el proyecto, la del proyecto, independientemente de qué configuración la hayáis puesto a la familia. Pero si ese material no existe y aparece nuevo en el proyecto al cargar vuestra familia, cogerá la configuración de la familia. Así que nunca está de más que invirtáis un poquito de tiempo en crear esos materiales. A partir de aquí, pues ya en función de la complejidad de la familia, lo que podríais hacer es lo que existe en algunas de las familias que os he mostrado, y es ir, por ejemplo, a nivel de referencia y generar las máscaras y las líneas simbólicas para que tenga en planta el grafismo que vosotros estaríais esperando en cualquiera de las familias que os he mostrado. Fijaros cómo estoy en sombreado y lo que se ha hecho es unas máscaras y unas líneas simbólicas que en función del nivel de detalle, como veis, varía la visualización que podemos estar esperando de las mismas. Por si os es confusa la palabra líneas simbólicas, está dentro de la pestaña de anotar. Voy a venirme a nivel de referencia para que las líneas simbólicas se vean activas y sería lo mismo que en proyecto las líneas de detalle, que solamente se ven en la vista en la que las dibujáis, solo que en familia se llaman líneas simbólicas porque la línea simbólica que vosotros dibujéis en planta se reproduce también en techo, la que dibujéis en derecha se reproduce en izquierda y la que dibujéis en frontal se reproduce en posterior y a la inversa. Así que con este repaso muy rápido y muy express de lo que serían las familias, espero que os haya servido pues para un poquito lo que yo llamo ampliar horizontes, ver un poco el alcance de las familias, qué cosas podéis tener en cuenta a la hora de empezar a realizarlas, qué cosas os debéis de preguntar. No olvidéis nunca cuando empecéis una familia saber cuál es vuestro objetivo de la familia y a dónde queréis llegar. Y por supuesto quiero acabar contándoos un pequeño matiz de esta familia de aquí, y es que al fin y al cabo cuando os he mostrado la carpeta habréis visto que venía con un TXT, que no era el link para ir a lo que sería
la luminaria en cuestión, y es porque es lo que se llama el catálogo de tipos. En función del BEP o el libro de estilo con el que estéis trabajando, os encontraréis que os establecen que si una familia tiene más, normalmente ronda entre los 5 o 6 tipos, exista ese catálogo de tipos, que al fin y al cabo es un TXT con todas las variantes que debe de tener esa familia, y lo que os permite es que en lugar de cargar todos los tipos de golpe a vuestro proyecto con el peso que eso supone, podáis decir, oye, quiero cargar solo estos 3, y solo se cargarían esos 3 en vuestro proyecto. En mi caso, como la había colocado primero por arrastre, pues no veríais la solución, pero para que la veáis al momento, yo os lo muestro. Aquí, familias, abrir, y por ejemplo podría coger estos 3, abrir, y aunque tiene que actualizarla, transcurridos unos segundos, yo ya podría colocar ese foco, y fijaros cómo al desplegar el navegador de proyectos he conseguido cargar solo esos 3 con ese peso reducido de lo que sería mi proyecto. Como os decía, espero que os haya servido para ver un poquito hasta dónde llegan las familias, para que al menos pues tengáis las primeras nociones de cómo empezar una familia, de saber que tenemos que crear esos planos, que tenemos que alinear y bloquear, y que tenéis diferentes formas sólidas que hacer. Y bueno, no sé si queréis comentarme algo o si queréis algo más. ¿No? ¿En casa todo bien? Bueno, pues entiendo que si no me decís nada es que sí. Muchas gracias. Gracias a ti, la verdad. Y bueno, para lo que necesitéis, aquí estamos. Yo siempre digo que cualquier edición en abierto de familias estoy disponible para vosotros, y que igual que he ido soltando como micropíldoras, de cómo enfocar un proyecto, si necesitáis, pues eso, oye, mira, es que he ido de forma autodidacta y creo que me gustaría conocer un paso 1, un paso 2, un paso 3, pues siempre tenéis el máster de Revit con Salva Moret, y poder ir conociendo un poquito mejor cómo sacar el máximo partido a Revit. Como os decía, pues si os habéis apuntado a Revit Level Up, nos vemos ahora enseguida, y bueno, ha sido un auténtico placer.